fue la Ya semana estoy pasada con castellanos. aquí. Hola, hola amiga Finalmente. bella. ¿Cómo estás? Qué rico por fin vernos. Al fin, esta conversación que estábamos ansiosas las dos, pues hablar de algo que a mucha gente le toca en este momento, mi querida Luzma, en una mayor proporción, el miedo, pero vamos a hablar desde una perspectiva eh, esperanzadora, que eso es lo que más me gusta. Exacto. Ujú. Mi Yo querida creo. Luzma, para los que están aquí entrando ahora a este chat, es una de mis mujeres favoritas, como he dicho en muchas ocasiones. Es autora de dos libros que me encantan, La mujer de mis sueños, aquí está, lo tengo, y es de Ah, cabecera. Y también Tu momento estelar. Aquí está también llenos los dos de anotaciones, de rayones, porque dice muchas cosas maravillosas en los dos libros. Es también productora ejecutiva de Despierta América, pero a mí lo que más me gusta es que es una mujer excepcional en todos sus roles y una amiga. Así que mi querida Luzma, tú sabes que estoy feliz de conversar contigo y la verdad que es un verdadero placer y gracias por aportar contenido de valor a la comunidad de Shine. ay, bebé, yo te quiero tanto porque a mí nunca se me olvidará que una vez tú me mandaste un mensaje por Instagram, tú eras una lectora Ajá, del libro, y yo me acuerdo que yo leí el mensaje y me invitaste a ir a Santo Domingo. Y yo no lo así podía es, creer, porque aparte yo te admiraba desde antes porque tenemos un amigo en común que es Ismael Cala. Y a mí así siempre es. me parecías tan echada para adelante, tan inteligente. Me encanta ese amor que tienes por República Dominicana siendo cubana y cómo te hace sentir en el país. Y fíjate, yo creo que se lo mandé tanto al universo que el universo hizo así, chuácate, me escribiste Y nos y, conectó. y nos conectó y además te agradezco que me hayas metido en tu país querido, en República Dominicana, porque ahora es uno de mis lugares favoritos y tengo mucha gente que quiero ahí. He conocido tanta gente linda que estoy muy feliz de que Dios nos haya conectado. Así es, igualmente yo y mucha gente que te quiere aquí, Luzma, de verdad que desde que anunciamos el live, Lo siento de verdad. mucha gente preguntando y muy pendiente. Bueno, felicitaciones porque sé que Despierta América acaba de ganar nuevamente como programa número uno en su categoría en los Estados Unidos en esta Sí, temporada. mira, en este momento, más que sentirme orgullosa, me siento muy agradecida. Fíjate por qué, porque es un momento en el que el programa está cumpliendo más que nunca su misión, que es servir, entretener e informar. Belleza. Esta pandemia nos ha permitido reagruparnos, reinventarnos. Yo nunca pensé, Bebe, que iba a ser un programa a punta de Skype, que iba a tener a mis talentos en sus casas y que todo iba a salir bien, porque ahí estaba el riesgo, ¿no? De atrevernos y que se nos cayeran las señales. Sí, Todavía no hay una perfección, pero yo creo que el público agradece que estemos haciendo ese esfuerzo y de que igual estemos dando un ejemplo de que hay que quedarse en casa, de que podemos seguir trabajando y creando cosas nuevas sin tener 20 personas en el estudio. Estamos guardando la distancia social. Y sí, ayer justamente nos llegaron los números de esta nueva etapa y seguimos siendo número uno. Mira, Despierta América lleva 23 años siendo el programa número uno en español en las mañanas en Estados Unidos y siempre estoy muy qué agradecida maravilla. de que me haya permitido durante los últimos 8 años ser su productora ejecutiva. Es un gran... Ay, mi hija acaba de poner reggaetón. No sé qué está pasando. Bueno, Esto es hay, te decía, esa es la maravilla hay de que estar. entretenerse en casa. De eso se trata. Bueno, yo quiero invitar a todo el mundo también a que nos acompañe y que nos envíen preguntas, porque vamos, es una conversación entre amigas y para toda nuestra comunidad. Y Luzma, hace poco yo te decía, te comentaba unos días, que cada vez que yo escucho la palabra esperanza, me acuerdo de ti. Ay, qué bello, eso me da tanta ilusión, me da tanto agradecimiento, de verdad. Y la verdad es que por eso y por muchas otras razones, esta conversación me encanta tenerla contigo porque lo que pretendemos es cambiar el miedo por la esperanza. Y vamos a conversar ampliamente de cómo podemos hacerlo y de cómo ganarle el miedo durante la crisis. Creo que, como dije hace un ratito, es algo que todos en alguna medida lo hemos sentido, más miedo, menos miedo, pero ha estado presente en esta crisis porque no es fácil. En República Dominicana tenemos más de un mes en la casa Igual y hay aquí. miedo por los trabajos, hay miedo por el factor humano más que todo, por las vidas que se están perdiendo, porque muchas personas pues tienen a un conocido, a un familiar que está en una situación de riesgo y sentimos miedo, es inevitable en un momento. ¿Cómo estás llevando la crisis tú?
qué te reta en este momento? ¿Qué te preocupa o quizás mejor, qué te ocupa en este momento de crisis? A ver, la crisis la he vivido en 3 etapas. Cuando ocurre la noticia, que inmediatamente tomamos acción, eh, mandamos a la gente a sus casas. Yo decidí interrumpir cualquier reunión que tuviéramos en persona. Dije, todo va a ser por teléfono. Mandé a ciertas personas a la casa, dividí los grupos. Imagínate que a la semana de estar viviendo así, que estábamos como todos, que no, apenas nos estábamos entrenando, 2 compañeros de trabajo resultan positivos. Y yo estuve en contacto con una de ellas y me mandaron a la casa a mí. Entonces, apenas entrenándome a lo que era una cuarentena, me toca encerrarme 14 días, me ponían en la puerta me ponían el plato de comida y ahí empecé a sentir mucho miedo. El primer día, cuando me llamaron y me dijeron, ¿tú estuviste en contacto con tal persona? No. Me sentí un miedo horrible de primero de contagiarme, de haber contagiado a mi mamá o de contagiar a mi esposo o a mi hija. En ese momento pensé, ¿qué voy a hacer? El segundo miedo fue, ¿cómo voy a estar 14 días encerrada? Me dio mucha tristeza porque recuerdo que mi hija me llamó llorando, me hicimos FaceTime de la cocina, yo en el cuarto y me decía, mami, ¿qué va a pasar? Y yo no tenía una respuesta. Entonces, en ese momento dije, ok, Luz María Doria, aquí es el momento de sacar todo lo que tú has aprendido. Porque tú bien sabes, Eve, que tú y yo somos personas positivas, somos echadas para adelante. Pero gracias a Dios nos ha tocado ser positivas en momentos en que nos ha ido bien en la vida. Y así es fácil hacerlo. En lo difícil es el momento en que tienes que sacar toda esa fe y esa fuerza y no sabes qué va a pasar ante la incertidumbre, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, inmediatamente dije, yo voy a vivir estos 14 días, día a día. Voy a preparar yo misma un schedule, un itinerario de lo que yo voy a hacer, un horario de lo que yo voy a hacer desde que me levanto a las 4:40, me seguí levantando a la misma hora, seguía conectada a la oficina, traté de leer mucho, traté de mantener mi mente ocupada. La ansiedad ocurre porque empezamos a crear finales diferentes a las historias. O sea, la mente es muy poderosa. Y como digo yo, todos tenemos un Steven Spielberg adentro que crea unas historias increíbles y que nos producen esa ansiedad. Entonces yo dije, cero ansiedad, voy a mantener la mente ocupada. Me inscribí en un curso en la Universidad de Yale, que es gratis y lo recomiendo, se llama The Science of Well-Being. Me encantó, es con una profesora que se llama Lauren Santos. Y mis amigas, Chiquinquirá Delgado me empezó a mandar libros. O sea, te lo juro que al 14º día ya yo estaba feliz. Segunda lección de esta noche, tenemos que aprender a adaptarnos. Esta no es la vida normal, esto no es lo de antes. No podemos pretender que todo siga igual porque nada está igual. Entonces, nada está igual. Nada está igual. Entonces, tenemos que ser mucho más positivos. Tenemos que entrenar esta cabeza para que no nos entre esa voz que es la que nos daña la vida y la que produce el miedo, a la que tú y yo sabemos que yo le llamo la metiche envidiosa, que es esa voz que continuamente nos está diciendo, no vamos a salir de esta, te vas a contagiar. O sea, yo creo que en este momento todos tenemos que tener una responsabilidad individual y la prioridad debe ser no contagiarnos. Y para eso tenemos que quedarnos en casa, tomar todas las medidas que sean necesarias. Pero lo segundo que debemos hacer es cuidar la mente. Hay que leer libros que nos llenen de positivismo, hay que rezar más, no importa cuál sea la religión, hay que acercarse más a Dios, hay que ser más autocompasivos. En este momento se vale exagerar en todo, tener más compasión con nosotros mismos, ser más agradecidos, hacer más actos de bondad. Tu pregunta era cómo lo había vivido. Estoy en la tercera etapa, que ya salí del encierro, regresé a la oficina y tengo mucha paz, gracias a Dios. Soy responsable de un programa de noticias y tengo que estar informada. Yo soy adicta a las noticias y sé que muchas veces las noticias nos crean ansiedad, pero yo creo que hay que vivirlo de una forma responsable. Hay que estar de eso vamos a hablar. Claro. De eso vamos a hablar más adelante, de cómo desintoxicarnos de las noticias, pero no hemos llegado ahí porque antes yo quiero comenzar por el principio. A ver. ¿Qué es el miedo para ti? ¿Y cuándo tú decides, en qué momento en específico tú decides declararle la guerra? El miedo para mí es mi mayor enemigo. No sabes lo que lo odio.
Y lo odio porque sé que es el enemigo número uno del éxito. Yo fui una niña muy querida, muy consentida. Yo no sé psicológicamente cuál es la razón por la que era tan miedosa. Porque si tú me dices que me abusaban o hacían algo conmigo que no era debido, yo lo entiendo. Pero yo siempre fui una persona muy miedosa y muy insegura. Incluso yo veía el éxito como algo que le podía suceder a otra persona y no a mí. Entonces, para mí el miedo se convirtió como en ese continuo compañero con el que yo convivía, aunque no lo quería. Definitivamente me pude convencer a mí misma de que podía combatirlo, porque lo más importante fue que yo reconocí que sí era un problema para mí tenerlo al lado. Entonces lo que hice fue leer mucho, y un día me puse a analizar que igual que yo había creado esa voz que me saboteaba y que no me dejaba ser completamente feliz, al punto de que, tú bien lo sabes, tú que eres un amante de los viajes, yo fui a Europa a los 40 y pico de años, a los 48 años, casi a los 50, por miedo, porque yo pensaba que el avión se iba a caer. A los aviones. Entonces, igual yo, ese es un miedo compartido. Exacto, pero tú te atreves, tú eres más sí, mucho. Lo bueno, que es lo importante. Yo creo que ese es el mensaje que debemos dejar esta noche. Tienes que hacerlo aunque tengas miedo. Entonces, yo vivía con esta voz que era tan fatalista, que me dibujaba finales felices, y yo empecé a entrenarme para yo ser valiente. ¿Cómo me entrené a ser valiente? Cuando me empecé a dar cuenta que al miedo no le gustaba verme feliz, empecé a reconocerlo. Y dije, espérate y verás, ya yo te conozco y yo te voy a tratar diferente. Entonces, lo que hice fue atreverme. La palabra mágica, Eve, es atreverse. ¿Por qué? Porque si tú no haces nada, no pasa nada. Y el miedo le molesta cuando tú empiezas a creer que te lo mereces. Y entonces empieza a meterte en tu vida, a decirte, no te vayas por ahí, total. Hay tanta gente haciendo revistas, ¿tú por qué te vas a poner a hacer revistas ahora? ¿Quién te crees tú para escribir un libro? Esa voz saboteadora es a la que yo me atreví a enfrentar, y cambié por una voz que es una voz real también, pero es una voz que me inspira, que me aplaude, que me dice, Luzma, prepárate, que me dice, esto no va a estar tan malo. Y yo, como te decía al principio, yo me entrené para yo ser valiente, y hoy vivo, gracias a Dios, a la espera de que siempre me van a pasar cosas buenas. Me convertí en una persona optimista. Escribir los libros me ayudó muchísimo, porque yo el primer libro lo escribí, Eve, para agradecerle al universo que yo me hubiera podido convertir en lo que yo soñaba, a pesar de todas estas cosas que te estoy diciendo. Pero en el momento... Te lo agradecemos a ti, agradecemos a ti que te hayas atrevido. Yo creo, aquí hay mucha gente diciendo cosas muy lindas, Luzma. Vamos a terminar esta pregunta, vamos a ver. Empiecen a mandar otras preguntas que quieran. Entonces me decía que te atreviste a escribir los libros. Me atreví a hacer el libro, y una vez que ese libro salió, descubrí a una cantidad de miedosas inteligentes, miedosas bonitas, miedosas que querían triunfar. O sea, que no eran personas que como yo pensaba que las personas triunfadoras eran valientes. No, las triunfadoras también son miedosas. Lo que pasa es que se atrevieron. Y esas miedosas ahora nos retroalimentamos todas, y yo creo que el libro, sí, gracias a Dios, ha cambiado muchas vidas, ha impactado muchas vidas, pero la mía me la cambió totalmente. Aquí preguntan que qué es a lo que más miedo le has tenido. A perder a que alguien de mi familia se muera, y donde yo más he sentido miedo es en los aviones, te digo sinceramente. Yo he pensado que me voy a matar, y he hecho shows allá arriba en el aire. Yo también. Bueno, yo era famosa porque mira lo que hacía Luzma, o sea, yo salía, casi siempre me voy de viaje, justamente por eso, porque siempre queremos andar juntos en los aviones, pero como él siempre me dice que todo está bien, si a mí alguien se me sienta del otro lado, tú puedes estar segura que ese pobre infeliz o esa pobre infeliz, yo le voy a dar abrazo, le voy a coger la mano, no lo voy a dejar tranquilo, y así pasé muchos años también, pero ya después... y enfrentándome también a ese gran miedo, salí adelante, o sea que me identifico totalmente con lo que estás diciendo. A mí me da risa porque hace unos meses fui a México, y al lado mío iba un señor que se asustó cuando el avión despegó. El miedo me hace, igual nos pasa, yo creo que somos miedosas porque somos controladoras. Entonces, cuando me monto un avión,
yo busco qué modelo es, cómo suena, ya yo me lo conozco. Y tú me ves a mí dándole al señor de al lado aliento y diciéndole, no se preocupe, que este es el Airbus, no sé qué cuántos, y este funciona así. Yo soy experta ya en aeronáutica. Eso nos pasa a todas las miedosas. Ahí también Glency Félix estaba diciendo que el miedo es compartido. Lo sabemos, Glency, que eres otra miedosa de los aviones. Nadie la baja de las nubes. Esa anda Alex Macías, otro miedoso de los aviones. Y bueno, cuánta gente querida en este live especial. Mira, tengo una compañera de trabajo que me dice, Luzma, ¿cuál ha sido tu acto más atrevido en la vida? Qué bueno. Wow. Yo creo que el acto más atrevido fue escribir La mujer de mis sueños. Estoy segura de eso, absolutamente convencida, porque gracias a eso me atreví a hablar en público y me atreví a viajar, que eran mis dos grandes miedos. Yo me hubiera podido quedar sin escribir libro y guardadita como estaba yo antes. Pero gracias a Dios el primer libro tuvo tanta acogida que me empezaron a invitar de todas partes y yo viajo y hablo y sí me da miedo, pero la diferencia es que me atrevo. Hay algo, hablando de eso, hay algo que tú escribiste hace unos días solamente en un post, sin embargo, lo leí y se quedó conmigo. Tú decías, el miedo es contagioso, pero el valor también. Y creo que ese mensaje me pareció muy poderoso y quiero que nos expliques qué tú sientes con eso. Mira, por eso es tan importante rodearte de personas que te inspiren, porque cuando tú te rodeas de personas valientes, tú empiezas a entender el por qué ellos son valientes y tú lo empiezas a aplicar a tu vida. Una de las personas que a mí más me inspiran es María Antonieta Collins, una periodista legendaria de nuestra cadena Univisión. Y una vez estábamos en Roma y trabajando, y yo le decía, ay, Mac, y ahora agarrar ese avión otra vez camino a Miami, de vuelta a Miami. Y me decía María Antonieta, no juegues a ser Dios, suéltalo. Yo te digo que el valor se contagia porque ella ese día a mí me contagió de valor. Y yo cada vez que el miedo trata de entrar a mi vida, yo me acuerdo de esas palabras, de no juegues a ser Dios, suéltalo y deja que la vida fluya. Si tú te reúnes con gente fatalista, con gente que sabotea tus sueños, tú vas a ser una miedosa y no vas a hacer nada. Si tú te rodeas de personas luchadoras, si estás todo el tiempo leyendo a personas que te motiven, el valor se va a convertir en un hábito en tu vida. Es como el que va al gimnasio a hacer ejercicio, que puede comer, pero como va al gimnasio nunca engorda. Entonces, bueno, a mí no me pasa eso, voy al gimnasio y mira. También engorda. No, pero si uno lo hace bien, Eve, lo que pasa es que somos... Es verdad. Me acuerdo. Sabemos nuestras fortalezas y conocemos nuestras debilidades. Yo soy gorda porque no hago ejercicio y me encanta comer, pero yo soy valiente, soy una valiente que trata de ser todos los días menos miedosa, gracias a que me rodeo de personas valientes y he convertido eso en un hábito del que me he contagiado, definitivamente. ¿Qué tú le dirías a una persona que en este momento, Luzma, siente miedo? Miedo por la situación, miedo por la situación que estamos viviendo, claro, por todo lo que trae esta situación de incertidumbre que estamos viviendo. Mira, lo primero es que en este momento es normal sentir miedo. O sea, no te crucifiques por miedosa. Acéptalo, es normal. El mundo entero tiene miedo. Desde Trump abajo todos tienen miedo. La diferencia es que hay unos que dicen, ok, esta situación es terrible, es una realidad, los números lo dicen. No, ni siquiera, como digo yo, es un monstruo invisible que no sabemos cómo nos vamos, no, sabemos por dónde entra, pero no sabemos dónde está. Entonces, estamos viviendo, los que tenemos que salir a trabajar, estamos viviendo esta incertidumbre de me quito los zapatos, me pongo los guantes, pero ¿y si el virus queda en los guantes? O sea, nuestras circunstancias cambiaron. El usar la máscara, el tener que estar tan alejado de la gente, todo esto te crea una actitud de duda, de incertidumbre, de miedo, bueno, y si hablo con fulano y me lo pega, y si me botan del trabajo, o sea, todo es y sí, y sí, y sí. Entonces, lo primero yo creo que es que aceptar que es una situación mundial, que no es nada en contra tuyo personal, sino que el mundo entero lo está viviendo. Segundo, una responsabilidad individual. Mi prioridad es no contagiarme. Yo voy a diseñar el plan para no contagiarme. Tercero, ¿qué voy a hacer
para evitar que el miedo entre en mi vida? Lo que hablábamos al principio. Créate un horario, inscríbete en cursos, empieza a ser más agradecido. Cuando uno es más agradecido, la vida te devuelve eso en bendiciones. Yo estoy absolutamente convencida de eso. Lo que pasa es que vivimos tan rápido que no vigilamos esas bendiciones por las que tenemos que estar agradecidos. ¿De qué estoy agradecida en este momento? De que no me he contagiado, de que mi familia está sana. Yo sé que a lo mejor nos están viendo personas que no tienen trabajo, pero ¿sabes qué? Tienes salud y tienes la esperanza de que te puedas reinventar. Y cuando digo reinventar, ¿qué es? Muchas veces tenemos sueños que hemos dejado guardados en la gaveta porque el trabajo no nos deja perseguir esos sueños, porque no tenemos tiempo. Ajá, ahora tienes todo el tiempo del mundo, aprovecha. Hazlo. Hazlo. Es muy importante seguir aprendiendo. Y este es el momento perfecto para seguir aprendiendo. Por eso te decía, hay cursos online que son gratis, inscríbete. Es el momento de reencontrarte con amigos que hace tiempo no ves. A mí me ha escrito gente con la que yo no me encontraba hacía como 10 años y me ha dado alegría. Igual a mí. Exacto. Es importante que no te pongas tú de último, ponte de primero. O sea, quiérete más. A mí siempre me dijeron que el miedo era, que lo mejor para quitar el miedo de tu vida era llenarla con amor. Y yo no entendía eso, Eve. Yo decía, pero ¿cómo yo? Si yo soy tan amorosa, yo siento amor por tanta gente, porque yo soy miedosa. ¿Tú sabes lo que faltaba? Amarme más yo. No era que yo sí daba amor, pero a mí no me lo daba. Entonces, como yo no me quería, claro que el miedo entraba en mi vida y me ganaba la batalla. Entonces, es el momento de no sentirnos mal por ponernos nosotros de primero y decir, ok, en este momento, ¿qué he aprendido? ¿Qué estoy aprendiendo en este momento en que no puedo agarrar un carro e irme, en que no puedo agarrar un avión, en que no puedo salir con mis amigos a divertirme? Pero puedo hacer muchas cosas, puedo dar gracias, puedo hacer actos de bondad, puedo leer más, puedo aprender más, puedo crear una realidad diferente para mi vida. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno, y te digo por experiencia, a mí me encanta hacer entrevistas. Yo soy periodista y toda mi vida he hecho entrevistas para la revista, he preproducido entrevistas y siempre había querido hacer entrevistas en vivo. Y la semana pasada dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y se van a llamar Charlas con Luz. Y la primera fue con Dr. Juan. Exacto. Lo vi con Dr. Juan. Lo tenía muy claro. Ahora, yo misma sé por qué no lo había hecho antes. ¿Por qué? Por todo lo que acarrea todo esto, porque es estudiar más, prepararme más, tener que armar el set. O sea, a veces decimos... Peinarse en este momento es un gran esfuerzo. Bueno, sí, las excusas, todas esas excusas que creamos para no lograr algo, nos las dicta el miedo para lograr el triunfar y que nosotros nos echemos para atrás. Fíjate que uno dice, ¿pero es que con qué tiempo yo voy a hacer esa entrevista? Claro que tienes que ahora ya no tienes la excusa del tiempo. Ahora tienes todo, ahora Dios te dio todo el tiempo del mundo. Te quitó, yo no sé a ti, pero ya yo no tengo meetings con nadie. O sea, tenemos meetings telefónicos que duran 10 minutos, pero esos meetings interminables en salones de conferencia que duraban 4 horas se acabaron. El tiempo se multiplicó, gracias a Dios. Ahora es el momento de pensar más en ti y de reinventarte y decir, ok, esto que yo quería hacer, lo voy a hacer ahora. Entonces, tú sabes que la semana pasada estuve hablando con Gaby Castellanos, que es otra mujer que yo admiro muchísimo y que es pues estratega de publicidad, de mercadeo, de redes sociales, y nos decía, este es el momento de tú hacer tu estrategia, de tu estrategia de vida, tu estrategia personal, tu estrategia como negocio, prepararte para cuando todo esto pase, que estamos en un proceso de cambio absoluto, estés pues lista para lo que viene. Y realmente desde ese día, bueno, al principio, afortunadamente yo me enfoqué mucho en la esperanza, en la luz al final de este túnel, por eso también tenía tantas ganas de hablar contigo sobre esto. Pero eso me dio como una energía extra para utilizar este tiempo para mí, para entenderme, para hasta reajustar mis prioridades, saber qué es lo que quiero, si voy por el buen camino para conseguir eso que yo quiero. O sea, yo creo que es un tiempo importantísimo para la vida de la gente y sobre todo no dejar abrumarnos por
por lo negativo, por la incertidumbre que es propia de este momento y por el miedo que también es propio de este momento. Vamos a responder algunas preguntas, a ver si alguien tiene. Yo quiero decir algo, yo incluso aconsejaría no pensar tanto cuando esto pase, fíjate, porque eso le está mandando un mensaje a tu cerebro de que ya falta poco y no sabemos cuánto falta. Entonces también eso va a crear más angustia. Yo creo que esto también hay que vivirlo día a día. Y el día que tengamos la noticia de que descubrieron la vacuna, ahí sí podemos decir, ya esto va a pasar. O sea, lo que tenemos es que unirnos en oración para que consigan esa vacuna, para que ya el país pueda reabrirse. Debería reabrirse el mundo cuando esté la vacuna, no antes. Así es, así es. Hablas en tus libros, Luz, más de algo que me llamó mucho la atención, el síndrome del impostor. Ay, sí. ¿Cómo este síndrome del impostor no nos permite salir hacia adelante? Mira, yo viví el síndrome del impostor. ¿Y qué es? Sí, yo lo viví sin saber lo que era y sin saber que lo estaba viviendo. Yo fui directora de revista a los 24 años y tuve el privilegio de que me nombrara directora de revista Cristina Saralegui, que en ese momento era la periodista hispana más importante que había en los Estados Unidos. Tenía su talk show, creó su revista, me llamó, me puso a mí de directora. Y yo en aquel momento me sentí feliz, pero yo decía, como ella me está nombrando a mí a los 24 años, a que le maneje su revista, era una gran responsabilidad. Yo me acuerdo que en aquel momento yo pensaba que las directoras de revista tenían que ser señoras y yo me arreglaba el pelo, me ponía una chaqueta, un collar de perlas. Y yo pensaba, Eve, que Cristina me había dado a mí esa posibilidad porque yo le caía bien y me quería. Fíjate tú. Cuando yo empiezo a escribir el libro, yo empiezo a hacer mucha investigación y de pronto empiezo a investigar lo que yo sentía y de pronto me voy a este síndrome del impostor y digo, bingo, eso era lo que yo tenía. El síndrome del impostor lo padecen más que todo las mujeres y las mujeres exitosas. Y consiste en no creer que te mereces lo que estás viviendo. Y pensar que lo que te está pasando es porque la gente te quiere, porque te están haciendo un favor y porque algún día te van a descubrir de que no eras tan buena. O sea, vives asustada pensando, y si me descubren que yo no soy tan buena, yo lo sentí. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? Fíjate, yo lo sentí a los 24 años. Hoy en día, gracias a Dios, soy una mujer absolutamente real, que incluso me doy el lujo de contar, de hablar de mis debilidades y de estar muy segura de mis fortalezas. Yo creo que ahí es cuando realmente lo superas el síndrome y cuando empiezas a ser verdaderamente feliz. Porque no tenemos que ir por la vida pensando que porque tú tienes tal o cual título, lo tienes que saber todo. Tú tienes que hacer todo lo mejor posible y tienes que prepararte. Pero yo a mi equipo muchas veces le digo, explíqueme esto que no entiendo. Es normal y uno tiene que ser real. Entonces, lo malo está cuando te inventas un personaje para querer triunfar. Y la verdad es que sí, que tú hablando de eso, yo creo que a todos nos ha pasado por un momento que no nos sentimos merecedoras de algo grandioso que nos está pasando y es un poco también la inseguridad que no nos deja tener la paz y no nos deja muchas veces tener esperanza. Esta mañana estaba haciendo una meditación que me encanta con Oprah y con Chopra, un plan de meditación de 20 días y decía, bueno, la inseguridad justamente te roba la paz, te roba la esperanza. Y de verdad que conecté muchísimo con eso que estás diciendo ahora. Miluma, te están pidiendo un tercer libro. Aquí veo los comentarios adelante que cuándo viene el tercer libro. Les voy a contar algo que me pasó ayer y que en medio, si me hubiera pasado quizás en otro momento, estuviera desesperada. Fíjate que antes de que me mandaran a la casa, porque estuve en contacto con una persona contagiada, mi computadora personal yo la tenía en mi oficina porque le estábamos metiendo unos programas nuevos, ¿no? Y como me mandaron a la casa, la empresa me manda una computadora y yo estoy con la computadora de la empresa. Cuando me devuelven la computadora mía, mi novela se perdió. Oh, Dios. Y no la he podido encontrar. Perdí nueva. Mi novela que estoy escribiendo, Eve. Oh, Dios mío. Pero ya la encontraste. Llevo 24 horas buscándola. No me ha dado rabia, me dio como una risa nerviosa. Yo dije, ¿por qué pasa esto en este momento? Además, ayer era el Día Internacional del Libro. Ajá, entonces, tremendo día para que se pierda. Claro, pero fíjate que de alguna manera
me sentí muy satisfecha de mi reacción, porque en otro momento me hubiera puesto muy brava, hubiera a lo mejor llorado, hubiera dicho, ¿por qué me pasa esto? Y dije, ¿sabes qué? Por algo pasa y eso lo voy a seguir, voy a volverla a escribir, porque gracias a Dios pues la tengo en mi cabeza y a lo mejor le meto dentro del argumento esta misma historia que se perdió antes de salir, antes de dar la luz. Creo que por algo pasó. Entonces, sí, ahora tengo como un mayor impulso de seguir escribiendo para volver a recuperar todo lo que perdí. Bueno, esa es la actitud, Miluzma, maravillosa lección Sí, para todos nosotros también. Como un momento así para los que escribimos, sabes por lo que tú estás diciendo, a veces con un reportaje, imagínate, con un sí. libro, con una novela, pero yo estoy segura que tu genio va a salir a flote y nos vas a deleitar con una maravillosa novela. Y aquí dice que la guardes en la nube. Aquí, Yo sé, pero es que soy Caro, Caro es antitecnológica, soy tuya. antitecnológica. Somos dos. Este es mi Sí, segundo live y en el primero la verdad que yo me estaba muriendo del susto. Ahora estoy un poco más tranquila porque claro. por lo menos tengo trípode. En el primero ni trípode. Pero bueno, también me atreví, también me atreví. Exactamente. Además, Y tú eres una aquí gran pues, entrevistadora. aquí Aura Rosa, que es la editora de Shine, pues ella me dijo, pues le toca a usted señora. Y yo dije, pues vamos arriba, no pasa Claro, nada. exactamente. Mi Luzma, se escucha mucho en estos días y es inevitable eh, hablar de ansiedad. Mucha gente tiene ansiedad, mucha gente está luchando contra la ansiedad. Eh, ¿Qué hacer para evitar la ansiedad y también para cuando uno ya se siente con ansiedad? ¿Qué, qué te funciona, por ejemplo, a ti? ¿Qué tú has visto que quizás, o que tú sientes que es ideal en un tiempo como este? Mira, la ansiedad, yo he aprendido que la ansiedad es preocuparse por el futuro, más de la cuenta. Y las personas controladoras, yo creo que somos las que más sufrimos de ansiedad porque queremos controlar lo que está pasando ahora y lo que va a pasar después. Ayer, hace 2 días, hablaba con doctor Juan y yo le preguntaba a Juan, ¿cómo tú haces para mantenerte siempre tranquilo? Porque es un tipo que aparte de tener su consulta, es el corresponsal médico de Univisión, está 12 horas, 15 horas seguidas trabajando. Yo trabajo con él toda la mañana y nunca lo he visto ni estresado, ni ansioso. Y él me decía algo que me ayuda mucho. Él me decía, Luzma, yo siempre me mantengo ocupado. Entonces, la ansiedad, volvemos a lo mismo, la produces tú misma por la falta de oficio. Porque Así te es. pones a pensar en miles de cosas negativas, dejas entrar al miedo y ese miedo hace fiesta en tu cabeza. Entonces, yo lo que quiero que quede muy claro y no me canso de repetirlo, es que todo eso lo estamos creando nosotros. Si estamos haciendo ese esfuerzo de sabotear nuestra vida, pues caramba, hagamos el esfuerzo de mejorarla. Si tenemos los mismos instrumentos para dañarla que para crear una mejor, pues créala mejor. En vez de ponerte finales tristes, que son los que te crean la ansiedad, invéntate un final feliz. Sé positivo. Es un músculo que hay que empezar a usar más. Cada vez que Ejercitar. sientas miedo, cada vez que sientas miedo o vayas a decir algo negativo, como, ay, qué fastidio, día 40 de la cuarentena, no la cuentes. Simplemente, qué maravilla que no me he contagiado. Así es. Qué maravilla que hoy pude preparar esa torta de mi abuela que siempre quise preparar y nunca había tenido tiempo. Y te estoy hablando de cosas que a lo mejor son insignificantes. No te estoy hablando, qué maravilla que hoy pude por fin firmar un contrato de $1.000.000. Eso va a pasar después. Ahora, date el gusto de hacer todas esas cosas insignificantes que siempre has querido hacer y quizás no tenías tiempo. Yo no soy para nada cocinera. Me encanta comer, pero no me gusta cocinar. Y el Tú y yo chef somos gemelas. Sí, sí, sí. El chef Jesus, que trabaja conmigo, acaba de lanzar un libro espectacular que se llama La cocina de Jesus. Y anoche empecé a releerlo, que lo había leído en otra época, y la verdad que dije, qué rico esto, pero no me habían dado. Y dije, ¿sabes qué? El sábado me voy a empezar a cocinar porque todo se ve fácil. Entonces, eso hace que la ansiedad no se meta en mi vida, porque yo decido lo que voy a meter en mi vida. Eve, tenemos que ser protagonistas, no las víctimas. Si esto es una película que estamos armando, ármate el mejor personaje para ti, no te armes el peor.
yo lo veo ahora tan fácil y te lo hablo así porque ya yo fui la víctima. Y ya yo me di garrote, y ya yo sentí miedo, y ya yo pensé que los semis se lo ganaban otros y ahora tengo dos. O sea, o pensé que los libros los escribían otros, ya tengo dos libros. Yo perdí el miedo a sentir que me merezco cosas. Entonces, en el momento. ¿Y tú recuerdas ese momento, Luzma? ¿Hubo un momento en el cual tú decidiste cambiar? ¿Algo hizo que tú cambiaras? ¿Fue un momento o fue un proceso? Yo diría que cuando mi papá se murió, que estuve tan cerca del dolor y de la tristeza, mi papá le dio Alzheimer y después le dio cáncer. Y yo llegué a Cartagena, yo soy de Cartagena, en Colombia, directo, volé de Miami a Cartagena, lo cuento en La Mujer de Mis Sueños, y viví una semana con mi papá moribundo. Y yo me acuerdo cuando regresé a mi casa, que yo dije, yo no, o sea, esa imagen de mi papá tan flaquito, sin poder siquiera hablar, o sea, no, era como un hilo de voz que ni siquiera se le escuchaba. Y mi papá era un tipo absolutamente feliz, parrandero, tomador. Mi papá era siempre la alegría de la fiesta. Y yo tenía esas dos imágenes en mi cabeza. Decía, ¿sabes qué, Luzma? La vida hay que gozarla. Hay que atreverse. Porque sí, lo único seguro es que todos nos vamos a morir. Entonces, mientras eso pasa, hay que atreverse a ser feliz y no coger lucha por cosas que en realidad no valen la pena. Cuando tú tienes un dolor tan grande, ¿y qué te voy a decir a ti que tú perdiste a tu mamá? Siempre comparas el resto de las cosas con eso. Entonces, exactamente. Entonces ya a partir de ahí me volví mucho más valiente, más atrevida, y también siempre que estoy en una situación que antes consideraba muy difícil, la comparo con aquello y digo, esto no es nada. Entonces sí hubo, ese fue el detonante. Yo siempre digo que yo cuando nací le cambié la vida a él. Y cuando él murió me cambió la vida a mí. El detonante fue un regalo también de tu padre, de alguna manera. Exactamente. O sea, qué maravilla. Están preguntando sobre tus libros, aquí los tengo para los que están. La Mujer de Mis Sueños lo consiguen en Amazon, ¿verdad? En Amazon, sí. Y Tu Momento Estelar. Y bueno, hoy estamos hablando de cómo ganarle al miedo durante la crisis con mi querida Luz María Doria. Hay tanta gente que se está sumando al live. Ha sido esta primera parte maravillosa. Me encantó lo de que debemos de ver esta historia siendo nosotros protagonistas, crearnos este tiempo, quizás tomarlo para crear la historia de nuestra vida, la nueva historia de nuestra vida, pero nosotros como protagonistas. Esto se queda conmigo definitivamente. Hay algo también, Luzma, que en algún momento tú y yo conversamos y que también traigo a colación porque me parece sumamente relevante. Y es que el miedo, cuando no lo alimentas, muere. Totalmente. Eso es de algo en lo que, de lo que hemos hablado en algún momento. Y me gustaría saber, por ejemplo, en qué momentos, que ya tú has hablado un poquito de eso, pero en qué momentos tú al no alimentar el miedo a muerte, y en qué momentos cuando sí lo has alimentado, te has visto afectada por estas situaciones, además de los aviones. Sí, te voy a contar cómo era yo antes. A mí me invitaban a eventos, me invitaban a ser parte de proyectos y yo de pensar que tenía que pararme frente a la gente decía, no, no, es que no tengo tiempo. Yo me hacía la ocupada. Yo no decía que me daba miedo, pero decía, no, es que no tengo demasiadas cosas. Cuando sale el libro, que me empiezan a invitar a proyectos y me empiezan empieza a cambiar mi vida porque de alguna manera era algo que yo sí quería hacer. Por ejemplo, yo quería tener mi columna en una revista, yo quería participar en programas de radio, ser colaboradora. Yo todo eso lo tenía en mi cabeza, pero yo no me atrevía a salir a buscarlo. Y cuando empiezo a escribir, me empiezan a llegar esas invitaciones y empecé a decir que sí. Y alguien que admiro, que quiero, que se llama Paulina Naranjo, una amiga de aquí de Miami, un día me dijo, tú sabes, Luzma, que cuando tú dices que sí, no solamente permites que algo bueno suceda en tu vida, sino que suceda en la vida de los demás. Y ahí, eso a mí me ayudó a entender que muchas veces al decir nosotros por miedo que no, estamos trabando también la vida de muchas personas. No solamente en mi caso que yo puedo ayudar a motivar a alguien cuando me lee.
cuando alguien tiene un sueño de crear algo, digamos, por decirte algo, una línea de zapatos, voy por lo superficial, que es un sueño de alguien, y no se atreve, está impidiendo que se generen fuentes de trabajo, está impidiendo que personas luzcan los zapatos que quieren, o sea, es como una cadena. Los zapatos divinos que seguramente a todos nos encantan. Exactamente, entonces es como una cadena. Cuando uno dice que sí y fluye, con uno fluye mucha gente. Cuando uno dice que no, todo se traba. Entonces, es muy importante que el miedo, que le digas que no dejes que entrar el miedo para que tu vida continúe y puedan haber bendiciones también para la vida de otras personas. Que lo mates de hambre. Que no lo alimentes. No lo alimentes, no lo alimentes. Bueno, y ahora que hablamos del miedo y hablamos de tus libros también, en muchos de tus libros nos hablas de historias de mucha gente famosa que en su camino de superación también se enfrentó al miedo y bueno, gracias a eso pudo lograr hacer realidad sus sueños. ¿Qué historias de ese tipo se han quedado contigo, de las que has vivido, ya sea que hayas publicado en tus libros o que simplemente alguna que hayas vivido de otra manera? Mira, yo quise meter en mis libros historias de las que yo había sido testigo. Y a mí la historia de Sofía Vergara me encanta. Te voy a explicar por qué. Porque yo viví la historia de Sofía Vergara cuando llegó a Miami a trabajar a Univision. Su manager es muy amigo mío. Y yo me acuerdo cuando ellos decidieron ir a probar fortuna a Hollywood. Y Luis, que se llama su manager, Luis me decía a mí, Luzma, en cualquier momento nos descubren. Él es un español cubano divertido. Y me acuerdo que hacían pilotos y nos reuníamos en casa de Luis a ver esos pilotos, que son los programas estos pilotos de prueba, y salíamos convencidos de que ese iba a ser. Yo me acuerdo una vez que estaba yo en cine y Sofía tenía un papel pequeñito en la película y yo del teatro le escribí a Luis y le dije, es que ella es buenísima con esto, sí, y no pasó nada. Hasta que llega Modern Family. Entonces, esa lección de perseverancia que nos dio Sofía Vergara, yo siempre me acuerdo de ella. Que hoy en día, esta barranquillera, como uno de paisana colombiana, obviamente es una mujer hermosa, brillante, pero es una muchacha de Colombia, igual que yo, que se vino a Estados Unidos con un sueño, con una mano atrás y otra adelante, como decimos nosotros. O sea, no llegó en desigualdad de condiciones y sin embargo, mírala dónde está. Y es una mujer que ha sabido invertir bien su dinero, que se ha rodeado de la gente correcta y que hoy en día es un ejemplo para todos los hispanos. Que además hasta hizo de su acento, que no creo yo que lo tenga tan mal, hasta hizo de su acento divertido su sello personal para y la acercó al éxito. Exactamente. Hizo que se luciera. Exactamente. Ella, en La Mujer de Mis Sueños, ella dice algo que a mí me gusta mucho. Ella dice que ella aprende de todo el mundo y que ella se rodea de personas de las que puede aprender. Eso es muy importante, Eve. Tenemos que ser generosos, no solamente a la hora de nosotros darnos, sino de permitirnos que la gente nos enseñe. Yo voy por la vida rodeándome de personas que admiro. Me encanta coleccionar gente que admiro y soy muy preguntona. Y toda esa gente a la que yo admiro tanto, les estoy preguntando constantemente, ¿cómo estás viviendo? Por ejemplo, ahorita en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces para evitar el miedo? ¿Qué te calma? ¿Qué haces cuando te da rabia? Y todos nos vamos retroalimentando. Otra de las historias que a mí me encanta a lo mejor no son personas tan conocidas, pero Mariana Tencio, por ejemplo, es una periodista venezolana muy joven que trabaja aquí en Estados Unidos y es una chica que a pesar de su juventud está muy bien enfocada. Yo la entrevisté para Tu Momento Estelar y luego ella sacó su libro y me ha demostrado algo que a mí me hubiera gustado hacer, que es atreverme estando mucho más joven. Yo me atreví vieja, yo me atreví a los 50, yo me reinventé a los 50, pero Mariana es una chica de 30 y pico de años, entonces es una gran lección también para la gente que no tienes que esperar tener 50 para salir y luchar por lo que tú quieres. Yo pensaba que tú tenías 30 y pico, Luz. Ay, niña. ni un día más de 30 y poquito. Eso. Ajá. Luzma, otras interrogantes que me surgen, porque lógicamente te conozco y conozco tus libros, pero
¿Quién es la persona, quizás la celebridad menos miedosa? La celebridad menos miedosa. Yo creo que, que eso no tiene nada que ver el valor con el éxito o la fama, fíjate. Hay una realidad y es que se atreven, pero soy muy amiga de Eugenio Derbez, fíjate. Y hace unos meses me invitó a México para lanzar un reality que hizo en Marruecos, de viaje con los Derbez. Y yo le llevé a Alan Thatcher para que lo entrevistamos a toda la familia. Por primera vez se reunió toda la familia. Y yo veo a Eugenio como un maestro. O sea, es el tipo, el maestro de humor en México. Llegó a este país, empezó de cero y gracias a la película Instruction Not Included se convirtió, creo que, en el hispano más taquillero. Igual Eugenio me decía que tenía miedo de lanzar ese reality y la palabra me llamó la atención y le dije, miedo. Me dijo, claro, Luzma, o sea, es normal. Entonces, de alguna manera, Eve, también me gusta pensar que no estamos solos. Era lo que yo te decía. Yo me encontré una cantidad de miedosos, exitosos y bonitos que yo pensaba que éramos las feitas y las que no éramos tan exitosas, las que éramos miedosas. El miedo se cuela por todas partes. Lo que pasa, la diferencia es que Eugenio se atrevió. Ahorita, hoy lo entrevistamos en Despierta América y justo está lanzando otro reality dentro de su casa, otra serie, Desecho en casa, que me encanta, que ya la vamos a ver. Entonces, si tú me dices a mí, ¿cuál es la celebridad que yo creo que no, me encanta J-Lo porque se atreve, pero también me acuerdo que cuando hablé con ella, una de las veces que vino al programa, le di las gracias por su libro. Y estábamos posando para una foto y yo había acabado de terminar su libro y sin ni siquiera mirarla, le dije, gracias por escribir ese libro, me ayudó mucho saber que tú también tienes momentos de inseguridad. Y ella, en medio de todo ese revolú que hay detrás de cámaras, cuando hay una celebridad, ella se volteó, me miró y me dijo, gracias por decirme eso, porque dudé mucho en contarlo. Mira, todavía me acuerdo y me hizo. Dudé mucho en contarlo, pero saber que le hace bien a alguien. Entonces, ¿qué me indica a mí eso? Que sí hay miedos y que sí hay inseguridades. Lo bonito es que tú las superes y las pongas ahí, te expongas tu vida para poderle servir a alguien. Luzma, tú en tu día a día como productora ejecutiva de Despierta América, bueno, también comentaste que estás constantemente con noticias. ¿Cómo te desintoxicas tú de las noticias que nos están invadiendo por todos lados en este momento? Y que, bueno, en este momento, desafortunadamente, todas son desalentadoras, o casi todas son desalentadoras. Mira, yo soy muy atípica porque a mí me encanta estar bien informada. Y digo atípica porque yo sé que mi mamá, por ejemplo, me dice, ya yo no quiero saber más nada del coronavirus. Apágame eso. En cambio, yo no. Yo estoy constantemente buscando qué hay de nuevo. Uno, porque es mi trabajo, soy proveedora de contenido. Y dos, porque a mí saber lo que pasa me da seguridad. Yo no puedo saber. Yo cuando estoy de vacaciones, por ejemplo, y me quiero desconectar, digo, no, yo tengo que saber lo que está pasando. Entonces, sí sé que tiene que existir un balance para que no en la vida todo no sea mala noticia. Entonces, en mi vida personal, ¿qué hago? Yo tengo una vida muy simple, mi familia, vivo con mi mamá, con mi esposo, con mi hija, somos una familia muy unida, tratamos de comer juntos, de salir a pasear, de viajar, me gusta mucho buscar entrevistas motivadas. Soy fan de Oprah Winfrey, me conozco todas sus entrevistas, las sigo. Entonces, cuando tienes estos vehículos, como digo yo, de esperanza en tu vida, pues los vuelves, son parte de tu vida. Entonces yo busco la última entrevista que hizo Oprah y así voy conociendo gente. Fíjate que cuando Oprah entrevistó al CEO de Disney, al que yo conocía de nombre, pero no sabía su historia, enseguida compré su libro y ahora soy fan de este señor. Y de alguna manera me voy conectando con personas afines a mí que me ayudan a crecer intelectualmente y espiritualmente, y eso hace que haya un balance. Eso hace que cuando yo escuche que aumenta la cifra de muertos, no piense que todo está perdido. Porque estas personas exitosas también me han enseñado que hay que ser positivo y que siempre hay que nunca se puede perder la esperanza. Aquí Ana de Jesús nos dice cómo lograr el balance entre estar informados o intoxicados. Es lo que yo te digo. Ese mix, el mix.
tú tienes que ser tu propia computadora, es tu cabeza y tú decides qué le metes. Tú eres el dueño. Volvamos a lo mismo. Somos los protagonistas de nuestra vida. No le demos ese poder a la gente. No, nadie tiene por qué decidir lo que tú debes saber. Lo haces tú. Entonces tú dices, bueno, me quiero mantener informado, pero a la vez voy a leerme este libro. Mira, yo me estoy leyendo este. Aquí tengo este. Fear is my homebody, que es buenísimo. Y tengo Paulo Coelho, Palabras Esenciales. Si tú vienes a mi casa, yo tengo libros regados por toda mi casa, en las mesas, en las mesitas de noche. Abres mi iPad y tengo libros digitales y para mí leer es como si tuviera miles de amigos por todas partes. Y de esa manera voy desintoxicándome y cuando me toca ver el noticiero lo veo con toda la responsabilidad de querer estar informada para tener el poder. Aquí Mauricio Mejía nos felicita a las dos, o sea que gracias Mauricio por estar con nosotros. Y bueno, hablando de eso también, Luma, tú siempre hablas de la importancia de rodearse con personas que nos eleven. ¿Cómo uno logra ese equipo maravilloso, ese Dream Team, tanto personal como profesional? Yo te diría que me encantaría decirte que hay un plan y una estrategia, pero de lo que sí estoy más segura es que cuando tú te demuestras tal cual es, esas personas llegan a tu vida. Mira tú conmigo, tú y yo. Entonces, ya yo estoy en una edad en que yo no quiero agregar a mi lista de amigos personas por ningún otro interés que sea el interés personal de una conversación agradable. No me interesa porque tal o cual persona tenga un título que sea mi amiga, no. Me gustan las personas valientes, me gustan las personas que luchan día a día, me gustan las personas generosas, las personas que tienen historias para contar, me encantan. Entonces ya yo decido quién entra en ese equipo y son fáciles de reconocer. Ya uno como que sabe exactamente cuando empiezas a hablar con la gente cómo es la persona y ya en este momento, gracias a la tecnología que los tenemos en WhatsApp, que nos podemos ver por Zoom todos, yo tengo mi propio equipo de personas que a lo mejor ni siquiera hable con ellas todos los días, pero que ese mensajito que me mandan y yo devuelvo me llena a mí, es la gasolina que yo tengo para seguir. Eso que, y me pasa, con todos me pasa lo mismo. Y son personas incluso con cargos diferentes, con personalidades diferentes, pero tenemos todos como ese mismo interés en ser generosos, en aprender todos de cada uno, en felicitarnos cuando vemos que hacemos algo bueno o darnos esa palmadita cuando estamos pasando por un mal momento. Mira, ahora que estuve 14 días encerrada, que yo no quise hacer mucho drama de eso, pero lo conté por si había alguna otra persona viviendo lo mismo, le pudiera ayudar. Me llamó, por ejemplo, de Venezuela Viviana Givelli y hablamos más de hora y media. Viviana y yo no es que hablemos todos los días, pero cada vez que hablamos conectamos. Entonces son esas personas, igual que Chiquinquirá Delgado. Chiqui y yo nos vemos en Univisión. Yo trabajé con ella un tiempo, pero siempre ese texto de Chiqui, ya sea de ella para mí o mío para ella, yo sé que nos junta de corazón y nos alegra a las dos. Entonces, ese es el tipo de personas que tú tienes que tener en tu vida. Tristemente, muchas de esas personas que nos sabotean las tenemos en nuestra propia familia. Y es difícil. Y yo siempre digo que a lo mejor esa mamá sobreprotectora te dice un comentario negativo porque quiere que tú no sufras. Entonces, es muy importante saber cuándo tenemos que hacerle caso a la familia y cuándo no. Porque muchas veces por protegernos nos dicen, no, pero no te metas en eso va a ser un problema. Pero tú tienes que saber que te tienes que meter en eso, aunque sea un problema, porque esas son las historias de éxito. Y no que la obediencia pues destruya el sueño. Luma, yo me estaba riendo solo ahorita porque he visto como 3 o 4 comentarios diciendo que tú eres la Oprah latina. Ay, así que si yo tuviera aquí trombones... Yo creo que ahí se le fue la mano. Y hay uno que dice que eres la Oprah latina, pero que debería salir más. O sea, al medio. Creo lo mismo porque tu mensaje es muy, muy poderoso, muy inspirador. Y yo creo que hace falta más gente real como tú compartiendo mensajes reales. Así que yo también creo que tú eres la Oprah latina. Yo lo hago porque sé que de verdad sirve, porque me he dado cuenta con personas cercanas a mi vida y con lectoras que no me conocen, que me echan sus historias. Eve, y yo soy la mujer más agradecida del mundo
cuando yo veo que una experiencia, ya sea propia o de alguien que yo conozco, que esté reflejada en mi libro, le puede servir a la gente. Para mí eso es invaluable. Para mí esa es la verdadera misión del ser humano, servir. Entonces, hombre, que me digan que Oprah, admiro a Oprah tanto. Yo quiero ser Luzma. Yo quiero ser Luzma. Exacto. Y si la vida me permite seguir creciendo como comunicadora, voy a estar muy feliz y lo voy a aceptar. Es reconocer si lo puedo hacer y sobre todo si lo puedo hacer bien, ¿por qué no? A lo mejor hace 10 años te hubiera dicho, yo, imposible, nunca. Ya no, ya a los casi 55, reconozco que me estoy preparando para servir mejor y si lo voy a hacer y lo voy a lograr, gloria a Dios. Luzma, se nos ha ido el tiempo, quedan 25 segundos. Quisiera concluir realmente con una reflexión tuya. Contigo siempre huele el tiempo. Mi amor, contigo, no estoy tomando vino, te estaba esperando. Después de esto celebro. Ahora, te voy a prometer algo. Yo quiero, mi primer viaje va a ser a Santo Domingo. Y nos vamos a ir a una playa de esa deliciosa